Muy buenas tengan todos, sean bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Tadeo y esta es mi vida mágica. Durante los próximos minutos estaré tratando de poner una chispa de magia en tu vida. No te vayas, que este programa es para ti. Bueno, pues voy con la tercera parte de la historia de mi vida. Recuerden que les he estado diciendo en los capítulos anteriores algo muy importante, y es que esta historia se las estoy contando para entregarles una especie de herramienta que les permita a ustedes entender la historia de vuestras propias vidas. Recuerden que muchas veces la gente llega a mí y me dice Tadeo, no entiendo por qué me pasan las cosas que me pasan en la vida. Yo siempre les digo, las cosas que te pasan en la vida son cosas que tienen que ver con cosas que ya te pasaron en vidas anteriores. Y si quieres conocer tu vida, estudia la vida de tus padres y estudia la vida de tus abuelos, porque somos árboles familiares. Todos los hijos, todo el que viene a una familia, viene como solución a los problemas kármicos de la familia. En la vida y en las características de toda persona que nace, está escrita toda la historia de lo que tiene que resolver en esa familia. Y entonces pues yo les estoy contando la historia de mi vida, hablándole de mis vidas anteriores y de esta vida presente, para que entonces ustedes entiendan cómo se van desenvolviendo las cosas y por qué ocurren. La vida, ya les digo, es como una gran piedra que uno lanza a un estanque y crea ondas, y esas ondas pues van atenuando la energía, y ya hasta que llega un punto en que la energía queda disipada. Por tanto, siempre en la historia de nuestras vidas, pues los sucesos se van dando como ondas alrededor de un suceso central, que muchas veces es un suceso muy doloroso, muchas veces puede ser una violación, puede ser un asesinato, etc. Y entonces luego todo eso se va como disipando, creando situaciones que siempre son como mejores, ¿no? Porque todo se va como optimizando hasta que la energía queda disipada. Y yo en este tercer capítulo quiero hablarles de cómo a través de la historia de mi familia, una historia familiar a la que yo vine a nacer, pues fue limpiando mi karma de la vida anterior. Recuerden que en la vida anterior está esa gran piedra que es esa noche en que a mí me agarran 5 indios y me clavan un cuchillo en la zona del vientre y me dejan tirado ahí en un charco de sangre. Esto es lo que estamos resolviendo, y recuerden que mi muerte, mi asesinato, viene de que mi madre también asesinó a una mujer que al mismo tiempo, a su vez, estaba embarazada de mí. Bueno, este es el gran nudo. Vamos a ver en el presente cómo se resuelve todo esto con mi familia actual. Bueno, esta historia la quiero comenzar con una fecha que forma parte de la historia de Cuba, que es el 24 de julio de 1851. Vamos a irnos a Trinidad, a la ciudad de Trinidad, una de las 7 villas fundadas por Diego Velázquez, una de las ciudades más importantes de Cuba, aunque en aquella época era una ciudad que, como estaba incomunicada por carretera, solo se podía llegar allí por barco, y por tanto en Cuba, en Trinidad, bueno, el gobierno español, el coloniaje español en aquella época, enviaba a Trinidad personas deportadas. Y de hecho, una de estas personas que mandaron deportadas a Trinidad fue a Narciso López, este patriota nacido en Venezuela, que está muy relacionado con la historia de Cuba, y que, como todos sabemos, en el año 1851 trajo una expedición, o vino en varias expediciones a Cuba. Es el creador de la bandera cubana. Bueno, en fin, esta historia ustedes seguramente la sabrán, y si no la saben, pues se la recomiendo. Pero quiero ir a esta historia, 24 de julio de 1851, porque Narciso López en algún momento de su vida fue deportado a Trinidad. Era cuando te deportaban a Trinidad, te tenían controlado, porque como solo podías salir por barco y todos los barcos los tenían controlados los españoles, pues cuando te mandaban a Trinidad, y allí te tenían controlado. Pero Narciso López se puso en contacto con gente de la ciudad, con trinitarios, con hacendados, con varias personas de este tipo, y
planeó una insurrección. Y de hecho, al frente de varios de varios independentistas trinitarios, como por ejemplo Isidoro Armenteros, Rafael Arcís y José Hernández Echerri, bueno, pues estas personas lideraron un alzamiento que se dio en Trinidad precisamente el 24 de julio de 1851. ¿Y por qué les hablo de este alzamiento? Bueno, parece ser que durante esa época hubo como reuniones clandestinas. Hubo reuniones clandestinas y hubo varias personas que fueron invitados a este complot. Y parece ser que hay una persona de la familia Cerquera, recuerden que es mi apellido, alguien de la familia Cerquera, pues parece ser que fue invitado a participar de todo esto. Pero ese señor, ese hacendado de apellido Cerquera, ahí de Trinidad, que fue invitado a participar en este complot y en este alzamiento, tenía un negro esclavo que había nacido con el don de la adivinación. Y entonces él se lo consultaba todo a ese negro esclavo y una noche lo llamó y le dijo: Manuel, me quiero meter en una cosa ahí, un negocio importante, una cosa importante. Mira, a ver, tírame los caracoles ahí, dime cómo me va a salir este negocio. Y entonces este negro le tiró los caracoles y le dijo: vamos, no se meta en eso, porque si usted se mete en eso, lo va a perder todo. Y entonces el amo se quedó ahí como pensativo, le dijo, lo vas a perder todo, posiblemente puedas perder hasta la vida. O sea, esto que te quieres meter, mi amo, no te conviene para nada, usted no se meta en eso. Y entonces este señor, el amo, le hizo caso a su esclavo porque le tenía mucha fe, le tenía mucha fe a todo lo que le decía, porque se lo consultaba prácticamente todo y le dijo no. Entonces este señor no se metió en nada. Y luego cuando se da el alzamiento, cuando cogen a todo el mundo, cuando fusilan ahí en un lugar de Trinidad que se llama la Mano del Muerto, donde hay un monumento a los caídos este día, 24 de julio de 1851, etcétera, etcétera, pues este señor no se metió en nada y consiguió salvar la vida y consiguió que todo este suceso no le tocara. Pero este señor de apellido Cerquera se sentía mal con su esclavo Manuel. Y resulta ser que ya les digo desde ahora que Manuel es el padre de mi tatarabuelo. Entonces ya van sabiendo de dónde viene mi evidencia, de dónde vienen mis cosas espirituales, de dónde viene todo esto. Bueno, pues Manuel, que era el padre de mi tatarabuelo, le salvó la vida y todo a este señor, a su amo. Y entonces le dijo, una noche lo llama el amo a Manuel, porque se sentía mal con él, porque decía, bueno, este señor se lo debo todo, si no hubiera sido por ello me hubiese metido en eso, porque yo pensaba que me iba a meter, de hecho lo tenía claro, y al final fue mi esclavo quien me quitó esta idea. Entonces le dijo, yo le debo todo a este señor y lo tengo esclavizado trabajando para mí. Por eso se sentía mal. Entonces un día lo llamó y le dijo, Manuel, yo me siento mal contigo porque yo siento que te debo hasta la vida, ¿no? Entonces, por favor, pídeme lo que tú quieras, ¿no? Yo quiero recompensarte de alguna manera, pídeme lo que sea y yo te lo voy a conceder. Pensando que Manuel le iba a pedir la libertad. Pero Manuel fue más inteligente que todo eso y le dijo, no, vamos, yo lo que yo quiero es que cuando yo tenga un hijo, mi hijo nazca libre. Entonces el amo le dijo, bueno, pues muy bien, pues cuando tengas un hijo, pues tu hijo va a ser libre. Y entonces esto convirtió al padre de mi tatarabuelo en un esclavo importante dentro de aquella casa, porque todas las negras querían tener un hijo con él, porque como todo el mundo sabía que el hijo de él iba a ser libre, pues entonces todas las negras querían acostarse con él y querían tener hijos con él y tal. Y cuando por fin él deja embarazada a una negra, esta mujer parió a mi tatarabuelo. Y mi tatarabuelo le pusieron Andrés. Y como los esclavos recibían el nombre de la casa, el apellido de la casa donde habían nacido, pues Andrés Cerquera. Ese es mi tatarabuelo. Pero Andrés Cerquera, que era un niño muy suertudo, tuvo mucha suerte, dio la casualidad que nació por las mismas fechas en las que al lado de su casa, en el Palacio Brunet, había nacido el condecito de Brunet. Entonces, como ellos eran casas contiguas, pues jugaban por el patio, eran muy amigos, ¿no? El condecito de Brunet y mi tatarabuelo Andrés. Y como Andrés era libre, no tenía que trabajar ni nada. Y de hecho los frailes del convento franciscano que está ahí,
que está ahí a 10 metros de la casa, pues los frailes del convento franciscano se llevaron desde muy niño a Andrés Cerquera, a mi tatarabuelo, y lo educaron, le dieron una educación de niño blanco. Y de hecho Andrés Cerquera se convirtió en el primer monaguillo negro de Trinidad. Y bueno, pues era una persona culta, tenía inteligencia, había nacido con una inteligencia natural. Y como era muy amigo del condecito de Brunet, cuando ellos ya fueron adultos, pues el conde de Brunet le dio a mi tatarabuelo, a Andrés, le dio tierras y propiedades casas y cosas que mi familia perdió con la revolución. Aunque bueno, mi familia dicen que siempre cuentan que eran gente que, bueno, tenían alquiladas esas casas muchas veces a gente pobre, y esa gente ni le pagaban el alquiler muchas veces ni nada, pero bueno, como había tanta pobreza, ellos tampoco se preocupaban tanto por eso. Pero sí tenían tierras que vivían de arrendarlas, y entonces mi familia era una familia curiosa porque era una familia de gente negra, pero que no eran pobres, ¿no? Y no trabajaban, ¿no? Vivían de la renta de las tierras y de la renta de los inmuebles que tenían en la ciudad. Y entonces, claro, este señor, que no era pobre pero que era negro, no podía aspirar a casarse con una mujer blanca. Bueno, entonces, bueno, al final terminó casándose con una mujer que sí era de raza blanca y tenía los ojos azules incluso, pero era hija de una negra esclava. En Cuba se acostumbraba mucho en las familias, se acostumbraba mucho a que los señoritos se acostaban con las negras. Entonces tenían hijos que eran mulatos. Y luego esas hijas mulatas que eran muy bonitas, que gustaban mucho, pues los hijos también se acostaban con esas otras, y entonces así iban como naciendo cada vez mujeres, cada vez mulatas, pero más finas y más bonitas, y con lo mejor de la raza negra, pero con lo mejor de la raza blanca. Entonces, bueno, ahí está la novela Cecilia Valdés, que es la historia de esta mulata que tan hermosa, ¿no? La famosa novela de Siglo Villaverde, ¿no? Y entonces, bueno, pues mi tatarabuelo se casó con una mujer que ella era de raza, tenía la piel blanca y tenía los ojos azules, pero era hija de esclava. Entonces, bueno, pues esa condición era como un hándicap que tenía en su vida. Ella, que se llamaba Andrea García, hija de un señor de apellido García, un señor gallego de Galicia, pues es mi tatarabuela. Entonces ellos se casaron y tuvieron como 6 hijas, hembras, y un varón que se llamaba Amelio, que murió de tisis, de tuberculosis. Y entonces en aquel hogar, era un hogar muy raro, porque aquellas 6 chicas, mulatas, bellas, no se podían casar con personas blancas porque ellas eran mulatas, pero tampoco se podían casar con negros porque eran negros, porque eran pobres. Entonces mi familia tenía cierta condición. Bueno, total, que la situación de mi bisabuela, Felicia, y de sus hermanas fue muy compleja, muy difícil, porque en aquella sociedad donde ellas estaban en una especie de terreno de nadie, pues le costaba mucho trabajo encontrar pareja. Bueno, pues la historia familiar se las voy a dejar aquí. Ya les he puesto la primera piedra de este edificio de la historia familiar. La historia de Manuel, este esclavo que terminó enriquecido, él y su familia, por estas cosas que he contado. Y bueno, pues ya luego seguiré contando la historia del resto de la familia, de mi bisabuela, o sea, de mis bisabuelos, de mis abuelos, hasta llegar a mis padres. Pero bueno, de momento, para no extender demasiado la historia, porque todavía queda mucho por contar, lo voy a dejar aquí. Espero que les haya gustado, no quiero alargarme demasiado para no hacerles demasiado tediosa la historia. Y bueno, pues nada, que nos seguiremos viendo en próximas entregas. Si eres nuevo por aquí, recuerda que esta historia viene siendo el tercer capítulo de otras 2 que he llamado Mi historia más loca. Así que por favor, si esta es la primera vez que entras por acá, vete a ver Mi historia más loca 1 y 2, porque esta viene siendo la tercera parte. Si no te has suscrito, pues bueno, por favor suscríbete al canal, que ya estamos creciendo, ya somos bastantes por acá. Darle las gracias a todos, porque la verdad que el canal está creciendo muy rápido. Gracias a todos por sus visitas, yo me siento verdaderamente muy halagado. Aprieta la campanita, suscríbete, aprieta la campanita para que te avisen de nuevos vídeos. Si te ha gustado esta historia, pues dame un like y bueno, déjame escrito en los comentarios qué te ha parecido. Así podemos tener una retroalimentación y así puedo estar yo un poco más al tanto de lo que le parecen a ustedes todos estos acontecimientos familiares. Y nada, pues por aquí estaremos, así que les mando a todos un fuerte abrazo.
y un gran beso. Venga, nos vemos en el próximo video. No me faltes. Chao. Buenos días, amigo Tadeo. Estoy bien ansiosa esperando tu próximo vídeo y tengo una pregunta para ti. ¿Qué es mi vida mágica? Chao. ¿Qué es vida mágica? What is my magic life? Tadeo, ¿qué es mi vida mágica? Mi vida mágica eres tú.